¿Cuándo fue la última vez que le dijo gracias a alguien? Pero no ese gracias rapidito que hacemos por pura cortesía o formalidad, sino el profundo agradecimiento por contribuciones que una persona, una institución, una comunidad ha hecho con usted y usted en retribución por ese beneficio, ese servicio, esa relación que ha tenido, dice gracias. ¿Gratitud o ingratitud? ¿En qué mundo vivimos, Salvador? Bueno, yo creo que el mundo en que nosotros vivimos es el mundo de la ingratitud, ¿no? Ujú. En general no se acostumbra a decir gracias, sobre todo a las personas que nos han hecho bien largamente en nuestra vida. Eh, yo creo que la ingratitud es una forma de la indiferencia, Ujú. es una forma del desprecio hacia la otra persona, y el egocentrismo nos hace olvidar que hay gente que nos ha beneficiado en la vida, que ha trabajado para nosotros, que se ha comprometido con nosotros, que nos ha ayudado y que, bueno, decimos es su obligación, Claro, como ¿no? parte de su rol Es cumplió lo que parte de tenía su que rol, hacer, sí. lo cumplió. Y esto habla, en primer lugar, de una actitud de arrogancia, Ujú. ¿no? Yo no tengo por qué agradecer, yo me lo merecía eso, ¿no? Cuando no agradezco, yo siento, yo me lo merecía. Claro. Por eso lo recibí. En segundo lugar, hay ese asunto también de rencor y de envidia, Así. porque en un momento difícil de la vida, ¿no? Esa persona sabía más que yo y me pudo ilustrar y me pudo guiar, ¿y quién se cree que es? Entonces olvidamos lo otro. Y no nos damos cuenta de que esas actitudes hieren a la persona que hizo bien y que trabajó a favor nuestro. Sí. Ujú. Y entonces hay Se siente despreciada, ¿no? mucha gente herida por eso, Ujú. porque no sabemos agradecer. La ingratitud parte incluso de la familia, padres e hijos. ¿Cuántos padres e hijos tienen hijos que no son agradecidos? Yo les digo siempre a los hijos que los papás, los padres, nos equivocamos muchas veces y hacemos las cosas mal. Pero no tenemos que juzgar a nuestros padres por eso, sino por la intención que tuvieron. En general, los padres se equivocan teniendo buenas intenciones, Sí, ¿no es cierto? usualmente pasa eso. Tratando de hacer lo mejor, Ujú. pero no hacen lo mejor. Y bueno, entonces yo no lo puedo juzgar por lo que hizo. Tengo que decir, la intención de él, ¿cuál fue? Y la intención fue buena para conmigo. Me Ujú. hizo mal eso, pero la Claro. intención fue buena. Entonces, si yo tengo que valorar a mis padres, tengo que valorarlo por la intención y no por lo que hizo. Porque los seres humanos somos falibles y nos equivocamos. ¿Y qué padre no ha errado en las medidas que ha tomado con su hijo? ¿Qué padre no se ha Ujú. equivocado? Todos nos Y hemos entonces equivocado. llega un momento en que el hijo mira al padre, lo valora y dice, no, porque aquel día me hizo mal, no, porque en aquella Lo oportunidad me hizo juzga. mal. Ujú. Lo juzga en vez de decir, bueno, pero tuvo una buena intención en hacerlo. Por lo tanto, yo voy a ir y le voy a agradecer. Ujú. Eh, Ernesto Sábato tenía un hijo que falleció muy joven, que era un excelente pianista. Y entonces, bueno, lo estimulaban para que Desarrollar el desarrollara talento, eso. claro. Ujú. Entonces, los pianistas más grandes de Argentina le decían que era un valor, que era un futuro gran pianista. Pero después, Ernesto Sábato empezó a pensar en la vida de los pianistas, lo que era, y analizó la vida de algunos de los pianistas, ¿no? Que vivían constantemente de lugar en lugar, sin un lugar fijo, no pudiendo formar una familia Estable, claro. Ujú. estable, con horas de avión y todo eso, con la exigencia de que cada vez que llegaban frente al público tenían que poner lo mejor Sí, de sí. ellos mismos, Ujú. y que el público iba siempre con una actitud de juicio Ujú. con el pianista. Y sintió tanto eso que lo hizo desistir al hijo Ah, mirá. del piano, Ujú. ¿no? Lo hizo desistir. Muchos años después él tenía la carga esa y fue a hablar con el hijo, ¿no?
y le dijo, mirá, yo tuve que hacerte desistir, pero lo hice por esto. Y el hijo le dijo, papá, no me aclares nada, yo ya sé que lo hiciste por mi bien, y la verdad que estuvo bien lo que hiciste. Y yo digo, yo no sé si el hijo pensaba realmente eso o no pensaba eso, pero tuvo la actitud que todo hijo tiene que tener. Ujú. Te agradezco porque buscaste, Lo, me buscaste lo decir bien, mejor, claro. hiciste lo que creías que era lo mejor para mí, ¿no? Entonces, dice que Sábato se quedó tranquilo después de eso, después que conversó con él. Ujú. ¿Por qué? Porque lógicamente como padre tenía el peso ese. Y nosotros vemos muchas ingratitudes en la familia, muchas ingratitudes en la sociedad en general. Los ancianos que trabajaron toda su vida y aportaron las cajas de jubilaciones, ¿no es Ujú. cierto? Que después se les da una miseria como retribución, y porque muchas veces la corrupción hace eso en nuestros países. Bueno, es una forma de desprecio a la vejez. Hay un desprecio grande a la vejez, una falta de agradecimiento. Mira que la persona es joven y trabaja y se activa, pues está cumpliendo con su deber. Y cuando terminó y dejó toda su vida en eso, nadie se acuerda de decirle gracias, Ujú. ¿no? Y esta ingratitud, ese olvido, ¿no? Que es un olvido a veces interesado, a veces inconsciente, pero tiene que ser consciente que estamos cometiéndolo, deja heridas muy grandes. Por ejemplo, en Argentina la Guerra de las Malvinas fue uno de esos casos. En la Guerra de las Malvinas un grupo de generales enloquecidos llevaron a toda una juventud a la guerra. La llevaron a la guerra. Y chicos jóvenes de 18 años, sin pertrechos, sin una logística seria, sin un plan efectivo, lo llevaron y 700 quedaron muertos allí. Cuando volvieron, los generales fracasaron, pero esos jóvenes que estuvieron allí, que lucharon, eran héroes realmente. Ujú. Nadie les agradeció, los ocultaban como si la culpa hubiera sido de ella. Claro. ¿Y la culpa era de quiénes? De todos Lo los que- que gobernaron eso, pero los sacaron. Y hubo que hacer un gran trabajo para reivindicarlos. ¿Por qué? Porque al margen de que la causa era justa y todo lo demás, y de que la guerra se perdió, hay que entender que ellos pusieron toda la garra y lo que sufrieron, porque estaban subalimentados, sufriendo frío, tenían en un territorio totalmente inhóspito, con Ujú. enfermedades, vinieron con lesiones. Ellos no tenían la culpa de la barbaridad que habían hecho los generales del ejército argentino. Ujú. No tenían la culpa. Pero sin embargo se los ignoró a ellos. Y en este momento hay un movimiento para a los veteranos de Malvinas reconocerlos. Es decir, decirle, muchachos, gracias. Sí, perdieron, pero el asunto no era eso. El asunto es que ustedes fueron, que ustedes lucharon, que ustedes pusieron lo mejor de ustedes mismos por eso, y tenemos que agradecerle. Y bueno, gracias a Dios hay agradecimiento en todo esto, un profundo agradecimiento en muchas personas, no en todas, pero hay una reivindicación de la gente que luchó en las Malvinas. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que analizarlo en nuestra propia vida. ¿Somos agradecidos o no somos Sí, agradecidos? ¿sabemos valorar Ujú. el trabajo que el otro hizo o Claro. no sabemos O valorarlo? caemos en la ingratitud. Sí. Ujú. Hay que salir de esa mentalidad mercantilista. Lo hace porque le estamos pagando, Claro. entonces no tengo por qué agradecer. Ujú. Yo voy, por ejemplo, a un lugar y me sirven. Voy a tomar, los argentinos vamos a tomar café siempre, Sí. ¿no? Con los amigos vamos a tomar café. A mí me sirve la persona el café y yo lo primero que le digo es gracias, Gracias. Ujú. ¿no? Se acerca para traer alguna otra cosa y cada vez que hace algo le digo gracias y cuando me voy la saludo y le agradezco. Ujú. Alguien me dijo una vez, ¿para qué le agradeces? Para eso le pagás, ¿no? Sí, le pagás, pero la persona está poniendo lo mejor de sí mismo Para darte un servicio. para Ujú. darme un servicio. Y yo, mi obligación es decirle gracias, gracias. Es notable que los lugares donde yo voy, toda la gente que me ha servido trata de volverme a servir y me agradece, ¿no? Que esté. Y me termino siendo amigo de ellos. ¿Por qué? Porque en un momento
yo me paré y dije gracias, gracias, gracias a todo lo que hicieron, Ujú. ¿no? Claro, esto no viene naturalmente, esto viene después que uno empieza a reflexionar sobre el agradecimiento y la falta de agradecimiento. Importante. O sea que el agradecimiento es un aprendizaje que tenemos que desarrollar en la vida. Es un Bien, aprendizaje, y para llevar adelante ese aprendizaje hay que vencer la soberbia, entiendo. porque el desagradecimiento es una forma de soberbia. Antes de la pausa, Salvador nos decía que la actitud de agradecimiento se aprende, que naturalmente no viene con nosotros. Si lo pensaba en los nenes chiquitos, Salvador, o uno como padre a veces que, por ejemplo, viene alguien y le regala un caramelo a uno de mis hijos, ¿no? Cuando era más chiquito. Y el nene lo toma. Y uno tiene que decirle, ¿cómo se dice a la señora? Sí, claro, sí, sí, sí. Porque naturalmente no sale. No, no sale naturalmente, no, es algo que tenemos que aprender a agradecer. Es el hecho, por eso yo dije que es una forma de la soberbia. San Agustín dice que la soberbia es la madre de todos los pecados. Ujú, Y realmente la soberbia es la madre de todos los pecados. Sentirme que yo soy superior. claro. Soy superior a Dios, soy superior al otro. Y entonces me dieron esto porque me lo merezco. Ujú, No, no, no. Aprendé que, que no mereces. Que no mereces. Esto es una de las cosas que tal vez tenemos que aprender en la vida. Que todo lo que recibimos es gracia. ujú. Todo lo que recibimos es gracia. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que agradecer. Yo llegué a esa conclusión en un momento en mi vida en que me hice un propósito. Y ese propósito fue hacer una lista de todas las personas que me habían hecho bien. Ajá. Profesores, pastores, todos los que me habían hecho bien. Y que habían dejado algo en mi vida, habían dejado una huella en mi vida. Escribiste sus nombres. Escribí los nombres y después los fui a buscar uno por uno. Ujú. Y le dije, vengo para darle las gracias porque en aquella oportunidad usted hizo esto. Le agradecí a uno de mis profesores porque me había aplazado en el primer trabajo que hice, ¿no? Se lo agradecí porque realmente yo me sentía tan capaz en la materia, pero tan capaz, ¿no? Que no puse bibliografía, no puse dónde lo había sacado. Yo era tan capaz. Y entonces él me dijo, rechazado. Era el único que aplazó. Y él me dijo, yo te aplacé porque eras un buen alumno y porque te tenía que enseñar eso, ¿no? Fue una lección. Entonces yo fui y le agradecí a él. Le agradecí a un hombre que en un momento de mucha dificultad y de mucha angustia me llamó, estuve con él, lloré con él, ¿no? Y me ayudó en ese momento. Le fui a agradecer al primer pastor que tuve, Ujú. ¿no? Que fue el que me guió en los primeros pasos, que yo aprendí las primeras cosas acerca de la fe de él. Y después, cuando algunos de ellos murieron, ¿no? Me llamaron, por ejemplo, a quien fue mi maestro de teología, que era don Raúl Caballero Yocú. Me llamaron la familia para que yo lo despidiera. Mm. Y yo pude decir una cantidad de cosas y decir algo que muy pocos pueden decir. Esto que yo digo hoy, se lo dije a él personalmente. Sí. Ujú. Se lo dije a él Y personalmente. no post-mortem, que es muy fácil Claro. así, ¿no? Sí. Entonces vos vas al cementerio y dice, esta persona ha sido una maravilla en esto. ¿Le diste las gracias antes? No, ahora que está muerto venimos y decimos todo, ¿no? Entonces, aprender a ser agradecidos, Ujú. a ser agradecidos, siendo nosotros mismos agradecidos. Es gratificante para la persona que recibe el agradecimiento, pero es gratificante también para el que lo hace, porque uno siente que está cumpliendo con una obligación, Ujú. ¿no? Hay gente que ha trabajado para nosotros durante toda la vida, bien o mal, no interesa, pero ha trabajado, ¿no? Y lo ha hecho con la mejor intención, sí. Merece entonces que nos paremos y digamos todos gracias, porque estamos en un mundo demasiado desagradecido Sin duda. con Ujú. aquellos que nos hacen bien, con aquellos que buscan nuestro bien, con aquellos que nos enseñan. Y creo que lo que tenemos que hacer es tomar decisiones en nuestra vida. Y la primera decisión es
pensar en las cosas por las cuales me siento agradecido. Ujú. ¿Qué tengo que agradecer? Yo fui una sola vez a ver las cataratas del Iguazú. Y cuando llegué, son 9 kilómetros que uno tiene que caminar a pie viendo todo eso. Lleva todo el día, ¿no? Porque uno se para y mira y es una maravilla. Y es una maravilla todo, todo. Desde que uno parte hasta que uno llega al final. Y yo miraba todo eso y decía, gracias Señor por esto. Hay un himno que dice cuán grande es Él, y yo me pasé todo el viaje mentalmente repitiendo las palabras cuán grande que es Dios, ¿no? Y diciéndole gracias, porque la naturaleza forma parte de lo que Dios ha hecho Ujú. y tenemos que agradecerle. Eh, las personas que nos han hecho bien, nuestros padres, ¿no? Partiendo desde allí, ¿no? Los que nos han guiado en la parte espiritual, los que nos han llevado de la mano en nuestros primeros pasos en la vida espiritual, los que nos han enseñado en la escuela, la comunidad que nos ha cuidado cuando nos ha auxiliado por algo. Miremos un poco desde la familia hasta la naturaleza, hay un montón de personas que nos han hecho bien. Y entonces aprendamos ahí, primero hagamos una lista de personas, una lista de nombres. A esta persona le tengo que agradecer por esto, por esto, por esto. Y nos tenemos que proponer después. En este mes voy a agradecerle a fulano, mengano, sutano, y voy a hacer el esfuerzo por encontrarme Ajá. y por agradecerle. Es un ejercicio que todos Es un debemos hacer. ejercicio. Ujú. Poner en práctica lo que son costumbres de agradecimiento. A ver, explícanos poner en práctica costumbres de agradecimiento. ¿Qué querés decir con Sí, eso? que yo tengo que hacer del agradecimiento una costumbre. Ajá. Por ejemplo, yo nunca almuerzo o ceno sin darle gracias a Dios. Entonces, antes de comenzar, le doy gracias a Dios. Y se forma un hábito de agradecimiento. Yo viajé una vez a la ciudad de Córdoba y tuve que estar 4 o 5 días esa vez. Viajé muchas veces a la ciudad de Córdoba, pero recuerdo esta ocasión que estuve 4 o 5 días, iba a comer al mismo lugar. Un lugar, un restaurante donde iba a comer. Entonces, yo me sentaba solo, porque estaba haciendo un trabajo allí solitario, y entonces me sentaba en el restaurante, estaba solo, inclinaba la cabeza y oraba y daba gracias a Dios. Lo hice los 4 días, y al tercer día se me acerca el mozo que me servía, y me dice, usted siempre agradece a Dios, ¿no? Sí, digo, siempre agradezco a Dios. ¿Por qué lo hace? Y me dio la oportunidad de hablar con él de la necesidad espiritual que tenemos de agradecerle a Dios lo que nos da. Ujú. Ese hombre se quedó maravillado de que alguien le agradeciera a Dios. Si no sabemos agradecerle a Dios, no le vamos a saber agradecer a A nadie. nadie, Ujú. a nadie. Entonces ahí se forma el hábito del agradecimiento, en eso, de que bueno, vamos a comer, pero vamos a darle gracias a Dios por esto que tenemos y por esto que nos da, ¿no? Desde allí, el hábito se va multiplicando. Y después me acostumbro a que tengo que dar gracias en todo. Ujú. San Pablo dice, dad gracias en todo, ¿no? Quiere decir que en todas las cosas tenemos que saber agradecer. ¿Quién me hizo bien hoy? Le tengo que decir gracias. ¿Quién me hizo bien en el año? Le tengo que decir gracias. ¿Quién me hizo bien en mi vida? Le tengo que decir gracias. Y tengo que sentirlo como una obligación personal decirle gracias. Ujú. Hace poco estuve hablando, estaba dando una conferencia una mañana, y tenía un público entre los que había gente que me había escuchado hace 30 años atrás, en ese mismo lugar. Ujú. Y hablé, y en ese lugar, cuando había muerto uno de los dirigentes, yo había ido y dije, yo siempre lo recuerdo a él, digo, y recuerdo el bien que me hizo, y yo le di gracias, digo, porque gracias hay que darle mientras que están en vida.
Y yo me acuerdo que en vida le agradecí. Y entonces, esto que digo hoy también para ustedes, se lo dije a él personalmente, que me hizo bien en esto, esto, esto y esto. Digo, porque que lo diga yo hoy no tiene ningún sentido, pero que se lo haya dicho a él, entonces el asunto toma sentido. Terminé de hablar y viene una persona y me dice gracias. Dice, usted hace 30 años, cuando vino acá, usted era mucho más joven, pero dijo tal cosa y me hizo tanto bien. Digo, bueno, me alegro, ¿no? Y me llevé también yo la satisfacción de eso, y él se llevó la satisfacción de haber dado gracias por eso. Estuvimos haciendo acá un curso de arte en Radio Transmundial Uruguay, y estuvimos toda una semana trabajando, y recibí una carta maravillosa, 2 páginas que me escribió una persona, una señora, agradeciéndome por ese curso y por todo lo que había hecho en la vida y por algo que sucedió allá por el 2001, ¿no? Quiere decir que hay gente que es agradecida y nos hace bien ser agradecidos. Y uno tiene que aprender a ser agradecidos. Las instituciones tienen que ser agradecidas también. Las instituciones tienen que ser agradecidas. No simplemente despachar personas, ¿no? No despachar personas, sino también saber darles el agradecimiento. Y el agradecimiento tiene que ser algo bien explícito, bien visto, bien hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, somos simplemente aves rapaces. Y las aves rapaces roban las cosas y no le agradecen a nadie. Y creo que lamentablemente hay muchas instituciones de aves rapaces que hacen exactamente eso. Eso no tendría que suceder a ninguno que tenga fe en Jesucristo. Porque si hay algo que el Señor Jesucristo enseñó, es la importancia del agradecimiento. Él sanó a 10 leprosos. La lepra dejaba a la gente fuera de la sociedad. Sí. 10 leprosos le pidieron misericordia, ellos estaban en el desierto, no podían ver a su familia, no podían entrar a la ciudad, no podían ir a la sinagoga, no podían nada, no podían estar en el templo. Le pidieron, Jesús los sanó, eran 10. Y les dijo, vayan, preséntense al sacerdote así como están y van a llegar, cuando llegaron allá, van a estar limpios. En el camino, la lepra se fue. De los 10, uno solo volvió. Ese volvió ¿para qué? Para agradecer. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Dónde están los otros 9? Esa fue la pregunta. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Y esa es la gran pregunta. ¿Dónde están los que tienen que ser agradecidos y no lo son? Lo que quiere decir que a Dios le interesa saber si somos agradecidos o no somos agradecidos. Quiera Dios que este programa nos despierte a todos, sin excepción, aún a las instituciones, a buscar dar el agradecimiento a quien merece ser agradecido. Que cada uno de nosotros se proponga en su vida ser agradecido.